Así arrancamos entonces nuestro segundo encuentro con el Master Matrix. La intención de estos Master es ahondar, es profundizar, y hacer un Master. Eso, básicamente, es hacer un Master. Y hay un tema que como los que, bueno, ustedes ya me conocen, somos familia, saben que si hay un tema dando vuelta, voy a hablar sobre eso. Ya está, voy a hablar sobre eso. Es que no puedo hacerlo de otra manera. Y a veces tenemos un curso donde hay un tema específico y se me pianta para este lado, porque no sé cómo funciona, pero me dejo fluir. Dijo, bueno, ¿será que tienen que ser así? Me dejo. Estoy fácil. Y hace semanas que viene esto así gestándose y lo quiero compartir. Ustedes saben que a muy temprana edad tuve formación cristiana. Eh, Hice mis primeros años de estudio teológico. Tengo mis libros teológicos. Traje algunos, ¿eh? De mi casa. Tengo ahí arriba el diccionario bíblico ilustrado. Tengo el interlineal, que es el libro es en griego, griego-español. Tengo libro de etimología. Tengo los 4 tomos del diccionario de griego, porque antes de ir al seminario estudié griego antes. Y no lo estudié dentro del ámbito cristiano, sino me fui a un conservatorio, estudié latín y griego para después ver en qué lugar ir, ¿no? Porque había tenido un encuentro fuerte con Dios, pero no estaba seguro si ir a la iglesia evangélica, a los testigos, a los mormones, y como tenía familia en la iglesia evangélica, no quería caer ahí de entrada por el solo hecho de tener familia ahí. Entonces se me ocurre estudiar griego y conseguir todos estos libros que tengo. Los tengo desde mis 16 años, o sea, hace 15. Bueno, un poco más. Eh, y así que los tengo desde hace mucho, están ahí como viejitos. Y uno de los temas que dieron origen a mi encuentro con Dios, que es lo que quiero compartirles, es esto. 16 años, si ustedes me permiten contarles esto, 16 años, eh, hacía unos... eh, eh, mi casa estaba en un lugar que a unos 15 metros mi papá tenía unas oficinas y yo pedí que me hagan desde los 14 años un departamento afuera, dentro del mismo terreno, pero afuera. Entonces yo vivía solo desde los 14 años. Tenía 16, yo no estoy seguro si no tenía 15, 16, creo que 15, 16 años recién cumplidos. Y, y yo andaba en bicicleta de BMX, o ciclismo, hice todos los rubros del tema de bicicleta. La familia se dedicaba a eso, pero nada que ver con la iglesia. Mi familia no iba a la iglesia. Iban una vez cada tanto, yo recuerdo que iban y cuando volvíamos criticaban a todo el mundo, era así como un desastre. Eh, Siendo mi abuelo pastor, era el primero que criticaban, ¿no? Entonces, yo no quería saber nada, pero un día estaba en mi casa, en mi habitación, ¿no? Yo tenía una habitación con cocinitas y tenía un departamentito chico. Y me senté como cualquier día. Recordemos que no había celulares, no había tablet, no había computadora, no tenía nada, no existía. Y, ah, y empiezo a llorar. No entendía por qué. Y lloraba y lloraba. Y lloraba. Me caigo de rodillas y seguía llorando. Y empecé a sentir que Dios me hablaba. No, no sé si decirle audiblemente en mi corazón, en mi cabeza, pero sé que una voz que me decía, yo te amo, y de ahí, a partir del te amo continuo, un montón de cosas que yo no las entendía en ese momento, algunas todavía no las entiendo,
pero lo que ocasionó es que yo lloraba, 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 no sé cuántas horas hasta que me quedé dormido y al otro día igual. Y si bien abría los ojos para mirar, así para cuando estaba despierto, veía en mi cabeza como, ¿vieron en la televisión cuando pasan las noticias así por abajo? Y, y Dios hablándome. 3 días consecutivos así. No salí de mi casa, no quería salir. Mi mamá me decía, ¿qué te pasa? Te hago la comida, esto. Y fue tremendo. Salgo de ahí y ahí dije, bueno, ¿qué pasó acá? Hablé con mi tía, hablé con otra tía, con dos que iban a la iglesia y me dijo, Dios te está hablando, es un encuentro con Dios. Le expliqué toda la experiencia espiritual. Le estoy contando el principio nada más, pero esos días fueron tremendos. A partir de ahí, no quería ir a la iglesia evangélica, estudié griego y latín también, me puse a estudiar la Biblia. Después entré al seminario, no me congregué en una iglesia. Después que salí del seminario, recién al salir me congregué. O sea, fui al revés. Primero estudié y después me congregué. Y cuando me congrego, a los 2 meses me ungen de pastor. Fue muy extraño. Entonces, me ungen de pastor y pastoreé hasta los 30 años con una experiencia así muy fuerte. Me acuerdo que me habían dicho, eso que te pasa, se te va, eso que te pasó, se te va a ir en un tiempo, es el primer amor, y, y pasaban los años y esa experiencia no se iba. Cada vez que yo me oraba, lloraba. Por un tiempo no quise orar más para que eso no me pase. Fue cuando me separé, cuando me divorcié, y, y quise no escuchar a Dios. Cuando cada vez que vuelvo a querer orar, eso sigue pasando. Ah, bien, ahora estoy haciendo una introducción. Cuando estaba en la iglesia, entendía un texto bíblico, que ahora, en este tiempo, fuera de lo religioso, hago una reinterpretación. Hay un texto en Efesios, que es Efesios 6:12, muy famoso en la iglesia, para los que alguna vez han ido a la iglesia, que dice, esta es la última Biblia que usé, porque usé muchas porque se me rompían, pero esta fue la última que usé en la iglesia. Dice, perdón, leo desde el 10, mira, 10, 11 y 12 de Efesios 6, dice, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis hacer frente a las intrigas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. Por esta causa, sigue diciendo el 13, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y después de haberlo logrado todo, quedar firmes. Permaneced pues firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados vuestros pies con la preparación para proclamar el Evangelio de paz. Y sobre todo armaos con el escudo de la fe, con que podráis apagar todos los dardos de fuego del maligno. También tomad el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo en el Espíritu, con toda oración y ruego, vigilando con toda perseverancia y ruego por todos los santos. Este texto es una metáfora que usaba el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso en un contexto de histórico, ¿no? En un punto en la historia y en un lugar en la historia, donde habían guerras, donde había ejércitos, las guerras en ese tiempo eran multitudes que venían de acá y se peleaban, los que estaban al frente morían, eh, y había mucha sangre,
Ese era el contexto histórico. Se tomaban ciudades, quedaban gente cautivadas, presas, ¿no? Rehenes, bueno, entonces había toda una lucha constante por gobernar las tierras y salvar a los que estaban cautivos por el ejército enemigo. Esa era la historia. Me venían de todo eso muy fresquito. Roma estaba gobernando en ese tiempo, pero saben que los soldados romanos tenían su espada y cualquier cosa, ¿no? Por eso la salvación era, si confesás que Jesús es el Señor, sos salvo. ¿Por qué? Porque si lo confesás, te mataban, ¿no? Entonces tu salvación ya estaba en el cielo. Bueno, en este contexto, el apóstol Pablo, el enviado de Dios Pablo, dice que él definía la experiencia del ser humano con una metáfora temporal, es decir, qué pasaba en ese tiempo. Hoy en día podemos referirnos a otro tipo de metáfora sin la necesidad de hablar de guerras. El evangélico, el católico, el cristiano cerrado sigue utilizando las metáforas antiguas, que no es entendida para hoy. O sea, es muy bélico, no tiene sentido. No es que suceda eso. Hay algunos fanáticos que creen que en el cielo hay guerra y vienen acá con espadas y con caballos. No. El Apocalipsis dice, venían a caballo. No, van a venir a caballo, vienen en aviones de última hoy. No, a caballo era antes. Ahí notamos que son metáforas, no eran caballos. Es más, en Apocalipsis hay una descripción excelente de un helicóptero. Algún día se la voy a leer. Y hoy en día el conflicto del ser humano sigue siendo el mismo de antes. Pero podemos utilizar otro tipo de metáfora. Sin embargo, podemos utilizar otra metáfora evocando a la misma acción. ¿Vamos bien? Estoy despacito para poder ir hilando. Tomen esto como seminario. Tomen esto como un curso. Hoy en día estamos en la era de la computación. Y podemos decir, en vez de decir, vamos a utilizar otra metáfora. El conflicto existe, y ya también en la Biblia se habla, que renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea, el problema está en la mente del ser humano, ¿cierto? El problema está en la mente. Curso de Milagros dice que lo único que tiene que ser corregido es la mente. El problema está ahí porque pensamos, luego tenemos emociones, accionamos y ahí está todas las relaciones humanas. El mundo está como está porque el mundo piensa como piensa. Si una persona cambia de manera de pensar, el mundo cambia. Por eso, metania o metanoia, que era el modo del cambio que se proponía en aquel tiempo, con la palabra este arrepentimiento, se traduce así, era ni más ni menos que cambio de mentalidad. Entonces les decía, cambien de mentalidad, se decían en aquel. Hoy diríamos exactamente lo mismo, es el mensaje de la buena noticia. El evangelio de la buena noticia es, está todo bien, no pasa nada, solo tenés que cambiar de mentalidad. Punto. Ese era el mensaje cristiano. No pasa nada, tranquilo, no hay culpas, no te sientas culpable, podemos arrancar de nuevo, hay que solo cambiar de manera de pensar. Porque el mapa no es el territorio, es subjetivo, la idea que tenés, hay que, ¿no? Ejercer el perdón para no guardar rencor. Este es el mismo mensaje cristiano. Ahora, si me permiten que profundicemos, porque podemos quedarnos en la superficie de la enseñanza o podemos profundizar. ¿Ustedes qué quieren? ¿Quieren seguir en la superficie? No. ¿Quieren profundizar? ¿Tienen ganas de profundizar? Bien. Porque realmente hay ámbitos de enseñanza que se quedan en la superficie. Yo, un tema así, todavía, o aún no lo hablaría en Escuela Espiritual Matrix. Pero sí en grupos más chicos.
Y lo hablaría más de una vez si es necesario, en grupos chicos, para que podamos elaborarlo y trabajar esto, para poder ir a lo profundo de la enseñanza. Entonces me doy permiso en estos grupos así, que somos aquí, estos poquitos que somos. Ahora, en la superficie tenemos un tipo de enseñanza, que es la que se ve en todos lados, los cartelitos, cartelitos por todo el lado veo ya, memes, no, todo pensamiento positivo, que bendito sea Dios que existe todo eso. El pensamiento positivo está excelente porque la idea era cambio de mentalidad, ¿verdad? Cambio de mente. Entonces está muy bien, pero es la superficie. Ahora, ¿cómo hacemos para ir más profundo? Bien, tenemos por lo pronto idea de tres mentes. Mente craneal, mente somática y la mente campo. ¿Va bien? Entonces, si yo quiero trabajar conmigo, la metáfora, en vez de usar guerra espiritual, voy a utilizar la palabra reprogramación. ¿Verdad? Reprogramar mi mente es arrepentirse, es metanoia o metania, como se dice. La pronunciación griega es metania, pero no suena muy bien. Eh, y reprogramamos, ok, y todo el trabajo de afirmaciones, que lleva una línea de tiempo determinada y, bueno, todo el trabajo. Hacerlo corporal, ¿cómo lo hacemos? Bueno, vamos haciendo las afirmaciones mientras nos movemos y vamos anclando en nuestro cuerpo las palabras de benevolencia, ¿no? Pensamiento benevolente llevado a las emociones y puesto en la práctica. Y profundizando aún más en lo personal, es llenando el ambiente, me han escuchado decir esto, ¿no? Con benevolencia. Bien. Me atrevería a decir que todavía seguimos en la superficie, porque estamos trabajando individualmente. Y está excelente, es el trabajo real de cada uno. Pero yo, no, yo siento desde mis 16 años un llamado a proclamar o colaborar o entrar en la misión de Dios para un cambio en este tiempo en el que yo vivo. Si yo me quedo solamente a ayudarles individualmente a cada uno, voy a hacer muy poco. En principio, voy a hacer muy poco si solo me dedico a mí, que está bien, pero me voy a dedicar a mí. Yo me puedo dedicar a ayudar a otros. ¿Cuánto puedo hacer ayudando a otros? Voy a estar con bastante bien, pero todavía un poco. Pero si yo les ayudo a ustedes a que seamos entre todos muchos reprogramadores, metáfora antigua, levantar un ejército. Metáfora nueva, miles de reprogramadores. Antes, un ejército. No hay un ejército. No hace, esa metáfora la dejamos. Si les gusta, la dejamos y hablamos de un ejército. Pero quisiera cambiar la metáfora y decir reprogramadores. Bien, ahora, ustedes pueden ser reprogramadores para trabajar con ustedes o para ayudar individualmente a muchos, o también entrar en la profundidad. Porque dice el texto que leímos, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, autoridades en las regiones celestes. ¿Qué estaba diciendo? No tenemos un conflicto de hardware, sino de software. ¿Sí? Entonces dirían, Pablo, a ver, el problema no es la placa madre del celular, el problema es que tiene un virus, el problema es de software. El equipo es perfecto, Dios nos creó perfectos, el tema es que se metió un virus y Dios nos ha llamado a limpiar virus. ¿Qué tal? Dios nos llamó para que seamos antivirus en el mundo. ¿Cómo les queda el ojo? ¿Eh?
En vez de, miren, no coincide en este tiempo decir soy un siervo de Dios. ¿Qué es un siervo con cuernos, un animalito? No, un siervo de servicio. No hay más siervos, no existen. Hay empleados. Podría decir que soy un empleado de Dios. Ya al poco tiempo no va a haber más empleados y va a haber máquinas. Pero en lo más moderno que tenemos, podemos decir, bueno, yo soy un antivirus. O sea, fui llamado a ser antivirus. Estamos medio locos. Pero la metáfora es esa. Es decir, muchos no son llamados a ser antivirus. O sea, no son todos llamados al ministerio. Pero algunos sí. ¿Y cómo sienten los llamados? Cuando tu mente, corazón, es envuelta por la gracia y por una emocionalidad que es difícil de entender. Por eso le conté los de mis 16 años, donde creo que me configuró como un antivirus, para que por donde pasa el antivirus, detecta y modifica. ¿Qué tal? Zulma, Adriana, Ceci, Micaela, Reina, antivirus en el mundo. Donde pasan, transforman. ¿Qué hacen? No cambian nada. Miren, curso de milagros. No cambian nada. Lo único que quita el virus. El milagro no es el cambio, sino que es quitar la ilusión. El milagro de un curso de milagros. ¿Se acuerdan? En las primeras páginas, el milagro no causa nada. Solo deshace la ilusión. El antivirus no hace nada, sino dejar la computadora o el móvil como estaba. Y como estaba, estaba bien, porque Dios hizo todo perfecto. ¿Y qué hace un antivirus? Modifica la información. Bien. Como antivirus en este mundo, dice, Pablo diría, a la iglesia, a los que fueron llamados afuera del mundo, les diría, mis amados, no tenemos problema con la gente. No hay problema con los romanos. No hay problema con el mundo, porque el mundo es perfecto. No hay problema con personas. No tenemos problema de dinero. No hay problema político. No hay problema de quién sube y quién baja de un gobierno. No hay problemas con la ONU. No tenemos problemas de hardware. Nuestro trabajo está en modificar la información que existe en el campo, en la mente campo. Y estamos para eso. Está bien que se hagan movimientos para defender la mujer y todo lo que pasa. Oh, está todo bien, como quieras, no importa. Pero nosotros no vamos a querer modificar lo visible. Esto se lo dejamos a otro que lo haga. Que vayan con pañuelos, con esto, con aquello. Nosotros no, porque nosotros fuimos llamados para un trabajo más profundo, a donde radica el problema, que es el virus. Jean-Pierre Garnier diría parásitos por aperturas temporales. Entonces él decía, no hay problema, solo que hay gente parasitada. Solo hay que conectarse con el doble y limpiar los parásitos. ¿Cómo? ¿Cómo hacemos eso? Y Jean-Pierre Garnier enseñó cómo se hace eso. ¿Cómo se hace eso? Científico. Jean-Pierre Garnier Mallet, científico de los fluidos, reconocido. Él habló de esa palabra que yo nombro tanto. Dice, benevolencia. Pero no se quedó solamente con la benevolencia, sino que habló de comunión con el doble. Y lo profundizó. Todavía no lo hemos compartido esto.
de la manera en que él pretendió, Garnier, enseñar en su tercer módulo, en el último módulo que hizo de los 3 días, decir la urgencia de que aquellos que vuelven a la fuente, él habló de la conciencia del que nos está soñando como el doble. Es decir, que cuando profundizó, dijo, a ver, dejen de pensar que el doble son ustedes. El doble es el soñador que te está soñando. Para los que se quedan en la superficie, creen que el doble es su doble cuántico, que es otro David en otro tiempo. Bueno, está bien, pero es superficie. ¿Me explico? Entonces, quien habla de eso, lo dejo, lo conversamos, si quieres seguimos hablando, todo lo que quieras, pero es superficie. Ahora, cuando quieras ahondar en el tema este, o profundicemos. Entonces, ¿cuál es la misión del antivirus? Para los que llegaron tarde, estamos hablando de que somos antivirus. Vuelvo acá. Entonces, mente craneal, que es la mente lógica, para ponerla de algún lado, es decir, podés ayudarle a alguien por la lógica a que decodifique de uno en uno, ¿sabes cuánto vamos a llegar? No, no vamos a llegar más, pero bueno, de uno en uno a través de la lógica. ¿Creen que podemos hacer mucho por ahí? No. Vamos a hacer algo, pero no mucho. Mente más profunda, la mente somática, la información que está no lógica, pero con una fuerza poderosa en el cuerpo. Me atrevo a decir que el parásito está ahí, en la mente somática, pero eso es para otro tema. Entonces, para ayudar a alguien, vamos por la mente lógica, a un cambio de mente y un acompañamiento para que en ese acompañamiento modifique la información en su mente somática. Hasta que la mente somática se modifique, decodifique en el inconsciente de uno y quede sano. La mente somática no tiene un razonamiento, por lo tanto, si a alguien se le ocurre a la mente somática hablarle con autoridad y decirle estás sano de este momento, se produce lo que llama Joe Dispenza o Bruce Lipton la remisión instantánea. Porque la mente somática no razona, obedece, necesita la autoridad nada más. Si modifica la información en la mente somática, se sana de una enfermedad, modifica dolencia, va bien hasta ahí. Bien. Ahora, ¿quieren que profundicemos un poco más? Así, ¿sí? ¿Ahondamos un poco más? Imaginen por un momento, les voy a contar una anécdota. ¿Va? Una anécdota. Estaba yo en la ciudad de Libertad, Merlo, ¿sí? Si alguien conoce, Buenos Aires, zona oeste de Buenos Aires, Libertad. Frente a la barrera hay un bungalow material así, que es donde nos reuníamos. Y yo iba todas las mañanas a orar. Yo vivía en Padua y me iba. A veces estaba solo y a veces me iban a acompañar, otros que venían conmigo. A veces a las 6 de la mañana, a veces a las 7, a veces a las 8, no más tarde. Y la mayoría de las veces a las 6 de la mañana estábamos ahí, todos los días, durante 12 años de mi vida. ¿Cuánto tiempo? 1 hora o 2 horas. ¿Qué hacíamos? Orábamos. ¿Qué pasaba ahí? Porque yo quiero contarle esto. ¿Qué pasaba? Yo quiero que lo saquemos de la religión. Saquemos institución, religión, fe, tontera, porque hay muchas necedades, se lo digo como quien estuve ahí, los últimos 4 años me encargué de hablar todas las necedades hasta que me echaron. O sea, soy consciente de eso, ¿eh?
pero también soy consciente de esto. ¿Qué hacíamos ahí? Era lo que en la metáfora antigua se le llamaba guerra espiritual. Lo que hacíamos era entrar a la mente campo general de una localidad. ¿Sí? Entonces, no era la mente campo próxima a cada individuo, sino que una localidad posee una mente campo, un inconsciente colectivo. ¿Sí? Jung, lo ubicamos más ahí, inconsciente colectivo, es eso, es mente campo. Es decir, piensen por un momento que el lugar donde ustedes viven, el barrio, no sé cómo le dicen, barrio, ciudad, pueblo, la localidad, tiene una conciencia colectiva, tiene una información que une a una localidad, estado, provincia, país. Estados Unidos, México, Argentina, tiene una información determinada, porque el nombre también lo condiciona. A partir del nombre, gobierno, la historia, y se va gestando. Y condiciona de alguna manera, directa o indirecta, a todos los que habitan en esa tierra física. ¿Estamos de acuerdo? Pensemos ahora. Quiero que imaginen, por favor, quiero que imaginen a la localidad donde ustedes están y las cosas que suceden en la localidad donde ustedes están y cómo está la gente. Quizás hay mucha enfermedad, mucho robo, mucho esto o mucho de lo que sea, pero me centro en la parte de virus, ¿no? Lo que no tiene que estar. ¿Qué es lo que no tiene que estar? Todo es perfecto, pero hay algo que no tiene que estar. ¿Ven? O sea, Dios creó todo perfecto, pero hay algo que no tiene que estar. Es decir, estaría bueno que no haya robos. Ok, robo es un virus. ¿Lo ven? Oh, o sea, estaría perfecto, pero bueno, solo que me gustaría que ciertas personas no son las personas, diría Pablo. Oh, bueno, entonces, ¿qué es? ¿Qué tiene esa persona? Y tiene mucho egoísmo. Ok, es el egoísmo el virus. El pueblo acá, la ciudad donde soy yo está bien, pero lástima que los empresarios. No son los empresarios. ¿Qué hacen? ¿Qué mueve a los empresarios esto? Y la corrupción. Ok, es la corrupción el virus. ¿Me siguen? Ok, notamos los virus. No son las personas, sino que es la información, el virus, el parásito que contamina el ambiente o la conciencia colectiva. ¿Ven que estamos adentrándonos en la profundidad del asunto? ¿Lo notan? Ok. Lo mismo pasa con un grupo determinado de amigos. Hay una información colectiva que los une, más todavía, porque hay algo que los motiva a que permanezcan juntos. Un grupo de WhatsApp, hay un motivo, una conciencia colectiva que los une. El grupo está, bueno, lástima que ciertas personas, no son las personas. No tenemos problema con las personas, no hay lucha contra sangre y carne, sino con información en regiones celestes. Hoy diríamos en otra dimensión. La cuestión está en los ámbitos de energía. Saben que los pensamientos son energía, ¿no? Bien, eso no hace falta que lo hablemos. El punto, dice, está en la dimensión de la energía y como sabemos por el contexto que el tema estaba en el pensamiento, por lo tanto, no tenemos lucha contra nada más que no sea información que se piensa y que capta un colectivo. ¿Vamos bien? Vamos bien. ¿Queréis entrar en la profundidad de la misión de un antivirus?
¿Querés? Oh, me gustaría que sí. Ok. Podríamos trabajar de uno a uno. Está bueno, es divertido. Podríamos hablar con la razón. Podríamos ayudar en lo físico y está muy bien. Pero repito, eso es superficie. Si sentís, solamente eso, si lo sentís, si sentís un llamado. ¿Y cómo sé que siento un llamado? ¿Cómo lo sé? Me gustó una frase de un cantante que dice, si escuchás el llanto de un niño que llora por hambre, si sentís el ruido de sus tripas porque no comió hoy, si podés ver eso, si ves el sufrimiento de una anciana porque sus hijos la han abandonado, o de una mujer débil, o de un hombre que lo han despojado de su casa y está en la calle viviendo y te duele el corazón, no lo dudes, te dice este cantante, te dice, no lo dudes, Marcos Vidal, no lo dudes, Dios te está llamando, me encanta. Y si eso pasa, la invitación que hacía Pablo decía, es ahí donde tenemos que entrar. Entonces él hace una referencia bajo la misma metáfora de tomar el escudo de la fe, el casco de la salvación y todas esas cosas como vestirse con una armadura. Hoy no hablamos de eso, pero sí podemos hablar lo mismo que dice, tengan fe, sepan de que son lo que son y dice, caminen con las sandalias de la paz, por ejemplo. Esas cosas que hablamos siempre. La paz, la benevolencia, la fe, salite de tu lógica y caminá en el campo de las infinitas posibilidades. Todo eso es parte de lo que en aquel tiempo llamaba la armadura de Dios. Dice, vestíos pues de toda armadura de Dios, vestíos pues de todas estas herramientas, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre. Este es el fruto de una vida espiritual. ¿Cómo es profundizar en lo que antes llamaban guerra espiritual y hoy llamaríamos antivirus funcionando en las profundidades de la Matrix? ¿Sabes qué va a pasar? Voy a poner un aviso. ¿Vieron Matrix? Enseguida aparecen los defensores, los Smith. Y bueno, va a haber que jugar con ellos, ¿no? Donde vuelven a ver Matrix antes que aparezca la 4, no, vuelven a verla. ¿Cuándo aparecían muchos Smith? Cuando Neo se movía por el ego. Cuanto más ego había, más Smith se multiplicaban. Cuando él quería pelear con su propia fuerza, ¿se acuerdan de la película? Aparecían más. Cuanto más peleaba, más Smith había. Hasta que en la última, de la tercera, se da cuenta que no tenía que pelear de esa manera, porque no había lucha contra carne y sangre, sino que era por otro lado el asunto. Esa película es fantástica. Entonces, ¿están listos ahí? Yo estoy acá ya casi una hora, ¿eh? Y ahora quiero, miren, hasta recién era introducción para llegar a esto. Así que ahora dejamos de lado la introducción y entramos en tema. No nos asusten que ya digamos, terminamos igual, ¿eh? Pero entramos en tema. Una vida que se precie de ser llamado como antivirus o soldado
o ya que les nombraba de los templarios, como un caballero o una dama templaria que levanta la antorcha y se pone como soldado de Cristo, como quieras. Ven, ahora no hay soldados de Cristo, no sería lo correcto. Pero entrar en la profundidad de la Matrix e ir al opuesto, vuelvo a esto, no contra carne y sangre, sino contra ejércitos en regiones celestes. No con lo físico, no con el hardware, sino con el software. No con lo físico, sino con lo energético, con el campo energético. ¿Estamos de acuerdo ahí? Entonces, tenemos a Mónica Guiñazú ahí. Imagino a Mónica que dice, yo quiero entrar en la profundidad y me entrego, me ofrezco para ser una modificadora de esta matrix. Ceci, Claudia, Reina, ¿no? Adriana Zurma, quien se haga cargo de esto. Entonces, no voy a hacerlo en profundidad. No voy a ir a hablar directamente con personas. Si bien lo puedo hacer, pero no es el foco de mi trabajo y mi misión, sino que es en los ámbitos espirituales. Y ahora vuelvo a lo que les contaba de a la mañana cuando iba y me reunía. Oración. Y yo recuerdo haberme salido del cuerpo y haber visto la ciudad de Libertad sobrevolándola y haber visto en puntos específicos información concentrada de energía y bendecir, hablar bien de la ciudad con gemidos, difícil de explicar, desde lo profundo del alma hasta que esos puntos de energía oscura se desvanecían. No estaba hablando con gente para ayudarle a cambiar. Eso lo hacía en otro momento. Pero ahí, en esa hora y media, 2 horas, estaba trabajando en la profundidad del campo energético de los virus que afectaban a una ciudad. Esto lo hacía solo o acompañado. ¿El resultado cuál era? Cientos de personas transformadas en libertad. De una congregación que teníamos 35 personas, en años pasamos a tener 4.500. Y después me fui. Que nos reuníamos todos los domingos. ¿Qué era? ¿Ustedes creen que era la lógica que le explicábamos y queríamos convencer a la gente? No. ¿Creen que era el acompañamiento de uno a uno? Lo hacíamos, pero no era eso, porque otros repetían lo mismo que veían. Es decir, otras congregaciones veían y querían copiar el modelo, pero lo que no tenían en cuenta era que nosotros, un grupo, íbamos a la profundidad. Que a eso no se veía. ¿Cuál es la práctica? Meditación, lo que quiera, pero entrar a la conciencia de penetrar el campo y sembrar benevolencia en lugares espirituales. Imagínense. Vamos a hablar de un grupo de WhatsApp. Yo lo hago con el grupo del Master Matrix. Por la mañana.
y digo, Dios, le pueden llamar como quieran, por supuesto, ¿eh? Ya está de más decir, hacer esta aclaración, ¿eh? Alá, universo, lo que quieras, en tus manos y los nombro a esta bella gente, maravilloso cada uno, porque son perfectos a tus ojos, porque son dignos de ser amados. Acá están, delante tuyo. Y visualizarlos, hablar bien, porque ¿qué sentido tiene que yo diga los bendigo? Es como decirle a alguien, te amo y no hacer nada por esa persona. No tiene sentido. Es como ver a alguien que a ver, alguien que necesita que le ayudes a empujar el carro y le diga, yo hago fuerza con vos, de la vereda de enfrente. Te ayudo a empujar el carro. ¿Tiene sentido? El tipo va a decir, bueno, ayúdame. Bueno, decir te bendigo es lo mismo. Es como decir te ayudo y la palabra bendecir en sí no tiene sentido. La palabra bendecir es hablar bien. Entonces, a ver, te bendigo. Bueno, a ver, espero. Te bendigo. Bueno, espero. Ah, qué linda persona sos. Qué buen corazón. Tu ser es perfecto. Ah, ahora sí me estás bendiciendo. Entonces, imagínense tomar un grupo de WhatsApp, un grupo de amigos, una ciudad. Las costumbres de todas las religiones, o por lo menos la mayoría, una costumbre que tienen, hindú, budista, cristiana, musulmana, todas, es de rodillas. ¿Por qué creen que es de rodillas? Porque estoy dejando mi ego de lado, me inclino, me pierdo como gota en el océano. Dejo mi ego, me inclino y pongo mi corazón delante del universo y bendigo. Imagínense cuánto tiempo, por más que tu mente se vaya por otro lado, no importa, cuánto tiempo. ¿Me permiten leerle un texto más? ¿Me permiten? Después, si quieren decir que estoy loco, ya, tampoco me importa ahora. Pero bueno, Romanos 8:26 dice, miren qué texto. ¿Les interesa que le lea esto? Bueno, olvídense que de juicios ahora, ¿eh? Liberen su mente de juicios. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Habla del Espíritu Santo. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? Dice, no lo sabemos. A ver, entonces, ahora, y sigue, pero esperen, por si alguno dice, yo no sé orar, yo no sé cómo pedir a Dios por ellos, no sé si esto que voy a hacer está bien, no importa. Miren qué tremendo ese texto. Dice, a ver, dice, de igual manera, el espíritu, o sea, la información santa, si está filtrada por lo puro y lo benevolente, nos va a ayudar en nuestra debilidad. Pues hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero, escuchen esto, ¿quieren saber esto? Lo que sigue. Pero, acá me van a tildar de loco. Otra vez digo que no me importa. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Como este tema de los virus en la mente campo es información más allá del lenguaje, casi que lo que digas con la razón, porque la razón, lo que digas lógicamente, afecta a la mente craneal, ¿verdad? Y lo que nosotros queremos es ir ¿dónde? A la profundidad, ¿cierto? Entonces, lo que digas con la razón, no importa. Aparte vas a estar sola.
¿Crees que Dios habla español? Yo no creo que Dios hable español, ni inglés, ni nada. Dios no habla el idioma nuestro. Tampoco le importa. Pero el Espíritu, dice, intercede, se encarga Él. Nuestro Espíritu sabe de lo que necesita que sea presentado delante de Dios. Así que no se hagan problema. Como esta hora la definimos, o por lo menos la definí yo como un seminario, permítame enseñarles esto. Apartar un momento, y no importa lo que digan, más permitan que de lo profundo, porque eso va a ser lo certero. Porque si pretenden repetir un Padre Nuestro, por Dios, el engaño más grande religioso que se le dio a la humanidad es la repetición de una oración. Y yo se los digo a ustedes, no lo voy a decir en el grupo, cuando ponen con toda la buena intención una oración aprendida, que ni siquiera pasa por una lógica, es una repetición, nada. La oración con la lógica, si bien está bueno para vos, pero tampoco tiene una función hacia los lugares más importantes. Entonces, ¿qué hago? Me presento. ¿Qué es presentarse delante de Dios? Es fácil, ¿eh? Miren qué fácil es. Es dejar el Lego en la mesita de al lado. Facilísimo. Porque Dios, ¿qué es? Definamos a Dios. Dios es esa totalidad. Y justamente lo contrario, ¿qué es? Mi individualidad, mi ego. Por lo tanto, si yo dejo mi ego, me conecto automáticamente con Dios. Miren, fácil, ¿no? Ay, ¿qué es Dios? Es lo contrario a tu ego. En cuanto lo dejaste, te conectaste con Dios. Una persona que deja su ego de lado, esa persona, escúchala, porque Dios está con él. ¿No lo vieron? Fácil. Anótenlo porque es así. Entonces, apartar un momento, dejo mis necesidades propias, mi ego de lado, me inclino y permito que desde mis tripas surja un gemido en el idioma que se te cante y hables con Dios. Y si es posible, no en español, para que tu lógica no te engañe. Experimentalo, fíjate, probá, a ver qué pasa. Y penetra el mundo energético espiritual. Pero ojo, si vas a hacer esto, decía Pablo, si vas a hacer esto, armate con la armadura de Dios. Es decir, si lo vas a hacer, que haya paz en tu corazón, que haya fe, que haya seguridad de salvación, de tu relación con Dios. O sea, antes, armate, estate bien en paz. Y métete. No escuchar, la otra vez decía que la palabra diablo significa acusador, engañador, ¿se acuerdan? Puede que aparezca la vocecita lógica que diga que te acuse, todo eso, ¿qué hacemos con eso? ¿A quién acusa? ¿Saben a quién acusa? Al ego, ¿no? Acá dice Vive Cananda, dice que hay que presentarse ante Dios con el intelecto reposado en el corazón y preservar así la noche y día hasta el fin de la vida. Bien, es eso. Entonces, eh, cuando el acusador en la mente quiera venir, se lo dejamos costadito, lo corremos. No me estás hablando de eso. Estás hablando al ego, que el ego está ahí. No pasa nada. Y permito que mis tripas, ¿no?, o mi espíritu hable con Dios.
¿Qué significa esto? Que se conecte con la totalidad. Cuando yo me uno a la totalidad, a la información campo, al inconsciente colectivo, al ámbito espiritual, con benevolencia, ¿qué está pasando ahí? Antivirus pasa y arrasa. Muy posible que tengas algún tipo de visión, que veas algo, que pase algo, porque entraste en el campo y veas y entiendas. Y entonces ahí, ¿qué vas a dirigir? Benevolencia, benevolencia, bendiciones y benevolencia, 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 benevolencia. El problema de las religiones es que tienen religión sin benevolencia, que se olvidan. Es decir, condenan a los que no son de su grupo. Eso no es benevolente, ¿no? Ok. Entonces, hoy información, pero también el objetivo de esta charla, de este seminario, es que seamos motivados a una acción determinada, que es que nos convirtamos en antivirus en las profundidades de la Matrix, sabiendo de que no es con el hardware, sino con el software, con los virus. Y limpiamos, barremos. Ok, bueno. En palabras de computación, dicen resetear. Resetear. Seteadores. Y para cerrar, yo pregunto, ¿hay alguien que diga, voy a probar a hacerlo, o yo lo hago y lo quiero intentar hacer? Y si hay alguna pregunta, abrimos. David, lo que vos decís viene en lo que ocurre cuando los pentecostales dicen cuando oramos en lenguas. Porque Sí. cuando oras en lenguas te pasan muchas de las cosas que vos estás escribiendo ahora, ¿no? Sí, es exactamente eso, Cecilia. No quise decir la palabra para no confundir. Ya. Eso es, sí. Bueno, para yo que yo lo entienda, o sea que Sí. estaría correcto que orara de esa forma, Sí, siguiera orando de esa forma. sí. Y sugerencia, hacerlo solos. O, Claro. o con alguien que entienda qué pasa, porque si no van a decir que estamos locos, ¿no? Claro. Porque no hay lógica acá. O sea, es espíritu a la mente campo universal. Adiós. Sí. Y entre ellos se entienden. Me estoy salteando el ego. Entonces, si alguna vez se les ocurrió criticar a los pentecostales por hablar en lengua, Claro. retrocedan, porque es lo menos egoico que existe. Y a veces vos orando así por otra necesidad, hasta te transformás vos mismo. Uno no sabe qué está diciendo, pero lo que dice es lo más puro que existe, porque es desde la información que uno ni siquiera entiende. Porque lo cierto es que no sabemos orar. No sé qué decir. O sea, ¿qué es un Dios de barba que está ahí, que si yo le hablo, le tengo que gritar, me escuchará, estar acá? O sea, tenemos una lógica muy tonta. Y si ustedes me preguntan cuál es mi postura ante Dios, me inclino, y miren lo que voy a decir, no se lo digan a nadie, pero me inclino al agnosticismo. Claro. O sea, ¿cuál es tu postura teológica? ¿Crees en un Dios único? ¿Crees esto? Soy agnóstico. Es decir, A como sin o negación, gnóstico conocimiento. No sé, te diría. Claro. Porque en cuanto te defina Dios, me estoy equivocando. Porque mi mente no puede poner en palabras la definición de lo que por ser Dios está en otra dimensión. Exacto. Porque si ese Dios es el antes de todo lo creado a un tiempo y espacio,
Dios, por definición, no entraría en tiempo y espacio, Claro. pero quizás desde lo indecible y fuera de la lógica, la información se conecta con la información. Miren, Jean-Pierre Garnier diría, la única forma de conectarse con el doble, miren, qué loco. Garnier decía, cuando dormís. Claro. Claro. A mí lo que me gusta de orar sin saber lo que decís es que sale del corazón, no puede salir de la mente. Ujú. Porque Claro. mientras tanto, que cómo busco la palabra, que si me conviene, que si no, y eso no me gustaba. Claro, claro. Y decimos, estará bien, estará mal. Oro como un evangélico, como un católico, oro como un esto. No eres como ninguno. No Nada, hay. lo más lindo que hay. Sí. Gracias. Así que Cecilia habla en lengua, otra loca más, mira. ¿Qué pasa? Canto en lenguas, canto en lenguas. Y cuando le bailo a mi Dios como el rey David, cuando en esos momentos que me agarra, lo hago cantando en lenguas. Qué lindo, Yo soy muy loca, David, no me conocen. qué lindo, qué lindo. Nadie me conoce. Mm. Qué bueno. Bueno, gracias Ceci por contarnos. Bueno, por Quería nada. hacer una pregunta, Sí. a ver si tiene algo, porque yo la veo desde este lado, ¿no? Me pasa de que, por ejemplo, alguien está mal o tiene un problema, me lo comenta o supongo, ¿no? Y yo le voy a mandar un mensaje, Ujú. pero no lo hago con las palabras. Y siento como que el estómago, o como que esta parte de acá abajo se me vaciara. Pero siento un vacío, un frío, Ujú. y no sé lo que estoy diciendo sola, ¿no? Y le hablo. Me pasó ya varias veces. Le hablo y no sé qué le estoy diciendo. Pero después, cuando el otro me llama o me hace la devolución del audio, me dice, ¿y vos cómo sabías que era esto? Bueno, a esto que vos decís, te lo traduzco como diría Garnier, es en la conexión con el doble, se traduce, o sea, se permite la intuición para que la información del doble lo ponga en palabras y nosotros por intuición, eso es correcto en estado de benevolencia. Es decir, Garnier decía, controlar el pensamiento benevolente y te conectás con el otro y permití la intuición. Claro, como yo no sé lo que les Ujú. tengo que decir, lo que Claro. hago es eso, lo suelto pero siento, te digo, eso como si me sacaran toda esta parte del estómago, es un vacío, un frío. Y bueno, después lo grabo y me ha pasado ya esto, ¿no? De que me digan, ¿cómo sabías? O lo que me dijiste me sirvió y solucionó el problema, o cosas por el estilo. Y ahora que vos decías todo esto, yo lo relacioné con el tema de la oración. Sería ese el estado en el que uno tendría que estar para dirigir la energía, como dijiste vos, a un grupo, ¿no? Ujú. A tu lugar, a un grupo de WhatsApp o a lo que fuese. Así sería la energía que vos, en el estado en el que vos tendrías que encontrar. Sí. Está bien. A mí me gustó mucho eso de que sean sonidos que no tengan digamos, no sean racionales. Me gustó. Lo voy a hacer. Bueno, sí, sí, vamos ¿Le a algo puedo decir algo? conocido. No, Sí, ¿no? el OM, claro, yo pensé en el OM, cuando vos hablabas yo pensaba en el OM. Bueno, el hinduismo lo dejó ahí, Sí. pero bueno, se puede ir a más todavía, ¿no? Sí, ¿Sabés para qué lo usan? Lo escuché el otro día, lo leí en un libro. Se utiliza para acallar la mente, nada más. Porque las palabras reiteradas, hacen que lleves tu mente a ese punto y entonces deja de pensar, simplemente para serenar la mente. Eso claro. no sé si Bueno, tiene... ¿les parece, si ustedes quieren, que en algún otro momento volvamos a retomar el tema a través partiendo de la experiencia personal? Sí. El otro lunes. Sí. En el Sí. otro lunes, hoy. Bueno,
Ok. Yo he intentado, David, pero me confundo todavía mucho. O sea, Porque querés razonar, dice. No sí, tenés... porque quiero razonar las palabras que No, no vale, eso Entonces, es justamente lo contrario, Reina. sí, Es sí, sí, justamente lo sí. contrario. No Entonces razón. lo intento y cuando acuerdo ya metí palabras porque no, o sea, me quedo trabada. Claro. Es la práctica. Tu mente quiere interactuar ahí, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. concéntrate en tus tripas, no, ¿dónde está? No sé dónde está el espíritu, pero que salga, estará seguramente más cerca de mi mente somática. Y que desde aquí, ¿no? Desde el alma, del corazón, fluya. Y centrado, ¿dónde? Centrado en donde percibo una necesidad en el mundo o en el otro, y vuelco, ¿no? Por ejemplo, decir las Amazonas, lo que está sucediendo, ¿no? Y puedo empezar con la lógica si quieren, ¿no? Eh, que se detenga, que llueva, que, ¿no? Empiezo y ya no tengo palabras, Ujú. ¿no? Claro, pueden Y comenzar así como con sonidos guturales, Culturales. ¿verdad? Que es así solo un sonido sin sentido y después se te hila solo. Inventate un idioma. Claro. Inventa- Inventate un idioma, como hacen los chicos, como claro. hacen los bebés, que dicen, Qué lindo. Inventate un empezamos idioma. así y así te sale. Sí, obviamente, a ver, de esto, no hagamos doctrina, por favor, no No, doctrina, No, es algo que no te nace. No, no, dogma, no, 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 no. una práctica espiritual. Sí, íntimo. Nada. porque Y también lo también hacen igual muchos. podría decir, bueno, pues me aprendo un dialecto de No, aquí de México y lo hago, ¿no? O sea, no, no, eso porque es ya lógica. es, sí, es Claro. lógica. Ujú. Ujú. Reina, yo creo Mande. que, yo creo que es el deseo ferviente en uno de hacer algo por el otro, nada más que eso. Sí. Cuando vos sentís el deseo ferviente de ayudar, y sabés que no podés y que no sabés cómo, y lo buscás adentro tuyo, es ahí donde se vacía el Sí. espacio, Ujú. donde sale la palabra y vos no sabés qué estás diciendo, porque no parte de que sea otro idioma, sino de que la palabra sale y vos no la entendés, no sabés, no la escuchás y hablás. Bueno, Así son mis audios Voy a practicar. jueguen, no pasa Sí. nada. Y lo importante es que sea nuestra soledad. Y si Ujú. después hay gente que lo entiende, miren, esto la Iglesia Evangélica ha hecho mucho daño, mucho mal, porque ha negado a otros la posibilidad de transformación y ha despertado la crítica, ¿no? Yo he pasado por lugares y están todos ahí como locos gritando, oh, por Claro. Dios, están todos locos, eso sí están todos locos, sin tener en cuenta el otro, ¿no? Tengamos en cuenta que si nosotros decimos, bueno, no juzguemos al otro, pero ojo, que yo no me convierta en motivo de que el otro juzgue. Yo no, porque si es lo que el maestro decía, la piedra de tropiezo. Ujú. No seas piedra de tropiezo, porque no vaya a ser que por tu lógica, tu dogma, tu creencia, el otro despierte el juicio y condenes al otro por vos querés hacerte el espiritual. Claro, Tal cual. claro. Y que es peor todavía, ¿no? Ujú. Como que como el que dice, ay, yo no como carne, Sí. como esto, carnívoro, que eso, ¿qué? Te lo estás comiendo vivo al ser Sí. humano, con la palabra, no comes a la vaca, pero te comes a toda tu familia. Sí. O están en Estamos un bajo asado tu crítica. enojados. Claro, Sí. no Sí. comas Como, carne, como todo lo que dice, quieras, es en ¿Cómo el puedo tener aposento, ¿no? ojos? Dice mi En la hija. recámara, Ujú. en Yo la no como intimidad. nada que tenga ojos, la dice. ¿Cómo vos intimidad. podés comer cosas que tengan ojos? Y bueno, qué sé yo. En Bien. fin, entonces, De todo. ahora, si, por ejemplo, hablando del juicio, si hay un lugar donde todos comen, nadie come carne, y yo sé que si yo comería carne, ellos me juzgarían, no como Claro. carne por ellos. O sea, es Exacto. actitud de amor, Tal cual. ¿no? Hacer lo posible para que el otro no juzgue. Ujú.
para que el otro no ser yo una piedra de tropiezo al otro. Entonces, con estos temas Claro. hemos de cuidarnos, ¿no? Entonces hay cosas que uno las hace en soledad, en recámara, e impactando en la profundidad del inconsciente colectivo, de donde radica los pensamientos, porque los pensamientos está ya de la psicología, de donde quiera, hay pensamientos en el aire y bajan, como Wi-Fi, ¿no? Entonces, si yo limpio el Wi-Fi, colaboro para que la zona donde yo estoy haya cada vez mejores pensamientos. Conexión. Y esto lo podemos hacer con zonas geográficas o grupos de WhatsApp. Claro. También es lo mismo. Ujú. Bueno. Muy bien. Tema abierto para poder seguirlo. ¿Quién es? No tengo el número identificado. ¿Quién dice chau? ¿Quién es? Que le tengo el número nada más. Dejo un cariño grande. Súbalo, llegué tarde. Soy Moni. Moni. Ok. Bueno, gente, Gracias, David. los quiero. Gracias por Gracias. estar y por darse el tiempo, porque ustedes están haciendo algo tremendo. Están dando el tiempo. ¿Cuánto tiempo lo están dando para esto? Esto es un valor tremendo. Gracias. Ujú. Gracias. Felices de hacerlo. Gracias. Te amamos, David. Gracias.